Vamos a cederle la palabra al señor Dante Castro Arrasco de Despertar Nacional. Vamos a hablar justamente de políticas educativas que se emplean en otros países. Y ahora hay temas que están prohibidos porque tenemos la mordaza del neoliberalismo. Para no hablar de otros ejemplos que disienten del neoliberalismo. Para el neoliberalismo la educación es un negocio y termina siendo un privilegio, cuando para nosotros es un derecho. Y es un derecho inalienable de todo ser humano que por solo el hecho de haber nacido en este país debe tener acceso a todos los niveles de la educación. Y ahí es de tener el rol productivo del Estado. Y voy a demostrar aquí de que justamente el sector más corrupto de la educación no es el Estado. Donde se dan más problemas de corrupción, más maltrato de docentes, donde se violan casi todas las normas mínimas que exige la OIT para el trabajo, donde se hacen contratos vagos y donde se negocia con los textos escolares. Que hoy en día un padre de familia, si tiene 2 hijos, tiene que tener 700 soles para comprar los textos para iniciar el año. Porque 40 soles de cada texto, 30 soles son para sobornar a la dirección del colegio privado. ¿Se dan cuenta? Y a la final los profesores terminamos trabajando para colegios privados, nunca nos jubilaremos. Por eso todos tratan de insertarse en el aparato público de educación y entrar en una planilla del sector público de la educación. Pero justamente se juzga a los profesores que son los culpables de la crisis educativa. De eso se llenan la boca y se limpian las manos los canales de televisión y los medios de comunicación. Por supuesto, ninguno de ellos ha sido docente. Y muchos de ellos seguramente son hijos de docentes, pero aprendieron el lenguaje de los medios a callar y estar en el pacto infame de hablar a media voz. Y decimos lo siguiente: los docentes se educan, sí, en las universidades e institutos. Y ahí voy a tocar el tema de las universidades. ¿Quién dio la ley de fomento privado a la educación? Primero comenzó Fujimori y Montesinos, y después el continuismo ha seguido renovando este tipo de hábitos. Ya han terminado de levantar universidades Bamba e institutos Chicha. Y de ahí salen los grandes profesionales de la educación. ¿O es necesario hacer lo que dice Despertar Nacional, que propone que haya justamente un Ministerio de Educación Superior? El que habla aprendió justamente este tipo de cosas y elementos en un país al cual todo el mundo sataniza, que se llama Cuba. La Cuba socialista, la Cuba revolucionaria, la Cuba que está a 90 millas del imperialismo y que tiene como principal dedicación una educación gratuita y de calidad. No por hecho, más de 3.000 peruanos, jóvenes peruanos que están becados gratuitamente en Cuba y regresarán con su título, ¿no? Muchos de ellos de educación también. Y vamos a ver justamente que esta ley de fomento de la inversión en la educación ha terminado por mediocratizar las facultades e institutos donde se forman los pedagogos. Entonces ese rol productivo del Estado necesariamente tiene que ir acompañado dentro de la reforma educativa con una definición de dónde salen las ganancias para finalmente financiar al sector público de la educación. Y hemos hablado siempre del impuesto a las sobreganancias, ¿no?, de las empresas mineras que hacen una hiperexplotación de nuestros recursos naturales, y también las empresas de hidrocarburos. Y hemos hablado también de reducción de la carrera armamentista, que sí la libre el Perú, y que mantiene un elefante blanco, dije, para defendernos de agresiones extranjeras que nunca vienen. Y Despertar Nacional propone justamente aumentos de algunos impuestos que necesariamente tienen que revertir en beneficio de la educación pública. Necesitamos además una nueva constitución, una nueva ley general de educación, modificar con los docentes presentes y partícipes la ley de la carrera pública magisterial. Y algo que sí aprendí en Cuba, que alguien puede pifiarla de repente, ¿no? Integrar a todos los participantes en el proceso educativo en la educación. Los padres de familia tienen mucho que decir en la educación. Los profesores tenemos mucho que decir y se nos quita el derecho a participar con opinión y con voz propia a través de nuestro sindicato único trabajador de la educación peruana, porque sencillamente también se ha satanizado el sistema. Yo creo que el neoliberalismo no tiene la receta mágica de cómo acabar con la crisis educativa, sino que en la medida que más se conviertan en negocios particulares los centros educativos y que no gocen del rol productivo del Estado y la supervisión justamente del Ministerio de Educación, que es epidérmica a través de la SUGEL, nos contan los trabajadores de la educación a los que ejercemos docencia actualmente. No, si no hay realmente una supervisión del Estado, seguimos caminando hacia el desastre de la educación que han sembrado todos los que han ejercido el Ministerio de Educación y que son solidarios en cuanto a la responsabilidad frente a este desastre. Entonces justamente ese es el pedido
la idea que traemos los profesores, los que nos hemos formado y seguimos formando columnas en el SUTEP, ¿no?, para justamente reivindicar no solamente el derecho salarial de los profesores, sino también el derecho a todos los... Su tiempo, señor. Vamos a darle en esta segunda ronda la palabra al señor Nicolás Lynch, Partido Nacionalista Gana Perú. Se ha querido, me parece, colar en esta mesa una idea equivocada, gravemente equivocada, creemos en Gana Perú, que no se necesitan recursos en la educación peruana, o que la iniciativa privada va a venir a salvar la educación peruana. Nosotros creemos que si no hay por parte del Estado una clara actitud de asumir su responsabilidad, señalando de dónde va a sacar el dinero para hacer el necesario aumento del presupuesto de 14.000 a 30.000 millones de soles, coincidimos en esa cifra con el arquitecto Sota. Si no dice de dónde lo va a sacar para que esto sea sostenible, estamos contando un chiste. Y en Gana Perú señalamos por eso la necesidad indispensable de una reforma tributaria. Que los que paguen más sean los ricos y no los pobres, como es hoy día, a través de los impuestos indirectos y del IGB. Se tiene que aumentar por ello en puntos específicos el impuesto a la renta. Eso es indispensable y forma parte de nuestro programa de Economía Nacional de Mercado. Perú Posible unos días lo dice y otros días lo desmiente. Curu Burneo lo acepta jueves, Toledo lo desmiente el día sábado. Por el lado del equipo de Kuczynski, también quieren hacer reforma tributaria, pero al revés, que los pobres paguen más. Es un poco la idea. No he tenido noticia de Solidaridad Nacional y la reforma tributaria. Tampoco de Fuerza 2011, creo que no está presente. Son los programas que he podido analizar. Sin embargo, este es un parteaguas. Y en Gana Perú tenemos una propuesta alternativa porque es un proyecto de conjunto, porque plantea la necesidad de doblar el presupuesto como porcentaje del Producto Bruto Interno y porque decimos de dónde vamos a sacar la plata. O sea, asumimos la responsabilidad del cambio que planteamos. No creemos que es a través de becas, de donaciones o de los famosos vouchers educativos donde se le da un bono al padre para que vaya donde quiera, supuestamente a hacer florecer la educación privada. No creemos que es a través de del sálvese quien pueda que se va a solucionar la educación. La caridad pública dejó de ser hace mucho tiempo una fuente de financiamiento para la responsabilidad del derecho de todos, y no solo de algunos, a una buena educación. ¿Y financiar qué cosa? Financiar una tensión básica que está en esta mesa. La relación entre una educación de calidad y una educación democrática, o sea, que sea para todos, e impulsada por el ente que nos representa. No este Estado criollo, caduco ya, sino un Estado democrático que forjemos todos los peruanos. Y esa tensión entre calidad y democracia hay que solucionarla. Nosotros en Gana Perú creemos en la meritocracia. Creemos en la meritocracia de los alumnos, de los profesores, de los padres de familia, de todos y cada uno de los peruanos. En una sociedad democrática, uno de los pilares es avanzar en la vida por méritos. Pero esto debe darse conjuntamente con las condiciones indispensables para que este avance por méritos sea posible. También preguntaban por cuánto debería ser la inversión en educación. Les recuerdo que en el país invierte 6,5% del Producto Bruto Interno en educación hoy día, pero de eso
menos de la mitad es el sector privado y un poco más de la mitad es el sector público. Y el compromiso 18 del plan de gobierno es que la inversión en educación al 2015 llegue a 7 puntos del Producto Bruto Interno. El Plan Educativo Nacional planteó esta meta en porcentaje del producto y en una reunión en la Pacífico discutimos con ellos que eso en realidad no es lo más propio. Como ustedes saben, el Producto Bruto Interno varía en nuestro país por el precio de los metales, el precio del petróleo, también varía el presupuesto. Lo ideal sería una meta en inversión en soles por alumno y soles constantes por alumno, ¿no? En los diferentes niveles de la educación. Eso sería lo correcto. Si no, uno tendría que recortar el gasto en educación o la inversión en educación si se cae el cobre. Eso no tiene mucho sentido. La mayoría de las ejes del programa los hemos enunciado. Si los quieren revisar están en ppk.pe y el libro que se llama Perú ahora o nunca. Pero quisiera hacer una reflexión final. El mayor activo de nuestro país es su diversidad. Nuestro país fue cuna de la segunda civilización más antigua del mundo, después de Mesopotamia, de 3 culturas madre, de varias civilizaciones. Tiene un montón de los microclimas del mundo, 80 y pico de 100 y pico. No puede ser que la educación no reconozca esa diversidad. No puede ser que un alumno de un área rural lo obliguen a ir al colegio cuando están sembrando o cosechando. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. No puede ser, por ejemplo, que no estemos utilizando aulas abiertas para que los alumnos conozcan la realidad viéndola. Algo así se ha planteado antes. Otro cambio de actitud que tiene que haber. Yo he pasado por el Ministerio de Economía como asesor del ministro con Valdivieso y ahora trabajo con Ismael Benavides. Con Valdivieso se empezó a plantear el reconocer las deudas que el Estado no había pagado, reforma agraria, FONAVE, etc. La actitud del gobierno peruano, del Ministerio de Economía, sigue siendo la actitud de alguien que no tiene para pagar la luz. Y hay muchísimos maestros que tienen derechos reconocidos y que tienen que irse a varias instancias administrativas antes de que vayan y les paguen. Eso también tiene que cambiar. No podemos seguir tratando a los maestros como si fuéramos un país en el que no hay para pagar la luz. Es bastante obvio para los funcionarios públicos que ese derecho se tiene que reconocer. Bueno, reconozcámoslo y ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Pregunta para Solidaridad Nacional. ¿Qué desafíos considera la propuesta o reforma educativa que propone su agrupación? ¿Cómo piensan financiar esta propuesta y por dónde empezará la lucha anticorrupción en el sector de educación? Una pregunta de Elsa Amanda Guzmán Moley. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar acá para decir que yo tengo mucha fe en mi país y por lo tanto tengo que tener mucha fe en la educación. Porque la educación es lo que va a permitir que nos desarrollemos, que nos democraticemos y que podamos vivir en paz. Ya el desarrollo que ha tenido la India y la China, donde las universidades tienen fábricas, como la Universidad Putra de Malasia, que tiene una fábrica de transistores dentro de ella, nos hace suponer que el desarrollo de nuestras instituciones conlleva un desarrollo de la educación de nuestros jóvenes y por lo tanto lo que necesita el país. Pero ¿cómo ir o cómo desarrollar estos planes que nos piden? Lo dije antes, dignificar al docente, solidarizarnos con el docente, porque ese docente que todos estamos de acuerdo en que ha sido tan maltratado a través del SUTEP, a través de lo que se ha denigrado, necesita que lo dignifiquemos, y lo dignifiquemos a través de sueldos y a través de oportunidades de capacitación. Pero además hay otras cosas. Uno de los grandes problemas que tiene la administración es que tiene dinero pero no lo puede gastar por la gran cantidad de trabas administrativas que existen. Confiémonos en nosotros mismos. Confiemos que el docente que tiene el dinero para gastar y no lo gasta por miedo a que Contraloría le caiga, por miedo a que lo voten, etc. Tiene que ser un docente capacitado o un administrativo capacitado y alguien que sea apoyado por su misma institución. Entonces démosle reglas claras para desarrollar, pero liberemos ese gran lastre que significa rendir cuentas al Estado. Con esto no digo que no se rinda cuentas, digo que se rinda cuentas, pero con un criterio mucho más real y mucho más humano de lo que ocurre ahora. Tenemos instituciones que tienen dinero y no lo pueden gastar porque el Ministerio de Economía no les da paz. Y cuando le dicen, pero si es mi propio dinero,
y a mí me ha tocado vivir esto en la Universidad Agraria. No, pero tiene que esperar a que el Estado le acepte el que lo pueda gastar. Y pasan meses y meses y el Estado no lo da. Entonces tenemos que dignificar a nuestro docente y tenemos que darle libertad para que pueda gastar. Otra de las cosas que tenemos que hacer es confiar en la ética que pueda tener un docente y darle los puestos administrativos necesarios para que pueda utilizar su propio criterio, lo cual no ocurre ahora, porque si utiliza su propio criterio gastaría y después le dirían que ha malversado los fondos. ¿Cómo conseguir un mayor dinero? Gracias.